Todo comenzó con un sueño que no parecía tan distinto de la realidad. Ana, una joven de 28 años, llevaba una vida tranquila y rutinaria. Trabajaba en una pequeña librería. Disfrutaba del silencio de los libros y encontraba paz en la monotonía de los días que pasaban sin mayor sobresalto. Su apartamento, en las afueras de la ciudad, era modesto pero acogedor, y las noches siempre habían sido su momento favorito. Sin embargo, todo cambió una noche en la que el sueño y la realidad comenzaron a desdibujarse. Fue una madrugada cualquiera cuando Ana despertó abruptamente. Su respiración era entrecortada y el corazón le latía con fuerza sin razón aparente. Permaneció un momento inmóvil, tratando de entender qué había pasado. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, pasos lentos, pesados, resonando desde el pasillo fuera de su habitación. Pensó que se trataba de algún vecino, pero esos pasos no eran normales. Tenían algo hueco, algo que vibraba en sus huesos. Con cada noche que pasaba, los pasos se hacían más insistentes. No eran simples ruidos perdidos en la noche, había un ritmo, una intención que resultaba imposible de ignorar. Se movían con una lentitud casi ceremoniosa, deteniéndose siempre fuera de su puerta, como si algo o alguien estuviera esperando a ser invitado a entrar. El sueño comenzó a convertirse en un lujo inalcanzable. Ana pasaba las noches en vela, con los ojos abiertos de par en par y el corazón galopando en el pecho. Encendía todas las luces de la casa, pero no importaba. Los pasos siempre venían. Siempre a las 3:15 de la madrugada en punto. Intentó cubrirse los oídos con almohadas, con mantas, pero el eco resonaba dentro de su cabeza. Y cuando los pasos se detenían, siempre sentía una presencia. Algo frío, algo que la observaba desde la oscuridad. Buscó explicaciones lógicas. Tal vez era una tubería vieja, un vecino insomne, o incluso el ruido de su propio corazón traicionándola. Pero entonces llegaron los sueños. Soñaba con un pasillo interminable, sumido en la penumbra. Caminaba descalza sobre un suelo frío y pegajoso, y los pasos resonaban tras ella. A veces intentaba correr, pero sus piernas se volvían pesadas, como si caminara sobre arena mojada. Nunca lograba escapar. Siempre despertaba en el último momento, cuando sentía que algo huesudo y frío rozaba la piel de su hombro. Cada día que pasaba, el sueño y la realidad se confundían más. Ana comenzó a ver sombras con el rabillo del ojo. Sombras que se deslizaban bajo las puertas, que se reflejaban en los espejos por solo un segundo. Y entonces, los golpes comenzaron. 3 golpes lentos y pesados en la puerta de su habitación. Siempre a la misma hora. No importaba si dejaba la televisión encendida, si se quedaba dormida en el sofá o si intentaba no dormir en absoluto. Los golpes la encontraban. Y cada vez que abría la puerta, no había nadie. Solo el eco de los pasos alejándose, riéndose de su desesperación. Decidida a encontrar respuestas, Ana instaló cámaras en cada rincón del apartamento. También esparció harina en el suelo, esperando captar alguna señal, cualquier cosa que demostrara que no estaba perdiendo la cordura. Esa noche, se sentó en el sofá con los ojos clavados en la pantalla de su teléfono, observando las cámaras en tiempo real. A las 3:15 de la madrugada, el aire en la habitación cambió. Se volvió pesado, denso. La pantalla mostraba algo que no podía comprender. En el suelo, la harina se hundía con cada paso invisible, acercándose lentamente hacia su habitación. Cuando los pasos llegaron a la puerta, Ana vio con horror cómo la manija comenzaba a girar. Lentamente, con una calma aterradora. Y entonces lo vio. Una figura alta, demasiado delgada para ser humana. Su piel era pálida y translúcida, y sus brazos terminaban en dedos alargados y nudosos que parecían no tener fin. No tenía rostro. En su lugar, había un vacío oscuro que absorbía la poca luz de la habitación. Ana intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Intentó correr, pero sus piernas no respondieron. La figura se acercó lentamente, cada paso resonando en su pecho como un tambor fúnebre. Cuando estuvo a solo unos centímetros de ella, se inclinó. De la oscuridad de su rostro, un susurro emergió. No eran palabras, era un sonido hueco y arrastrado que se metió en sus oídos y en su mente.
Ana despertó al día siguiente en el suelo de su habitación. Las cámaras seguían grabando. Cuando revisó el vídeo, vio algo que la dejó sin aliento. Durante horas, mientras dormía, una sombra se mantenía de pie junto a su cama. Inmóvil. Observándola. Nadie volvió a saber de Ana después de ese día. Algunos dicen que huyó, otros creen que perdió la cordura. Pero quienes viven en ese edificio aseguran que, en las madrugadas más silenciosas, todavía se pueden escuchar los pasos huecos recorriendo los pasillos. Y si escuchas con atención, puedes oír un susurro que repite su nombre una y otra vez. Todo comenzó el día que Clara encontró aquel viejo espejo en el desván de su abuela. Era enorme, con un marco de madera tallada a mano, lleno de intrincados detalles de hiedra y rosas marchitas. Había estado cubierto por una sábana durante años, olvidado en la oscuridad. Pero en cuanto Clara lo descubrió, algo en su interior le dijo que no debía mirarlo demasiado tiempo. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte. La primera vez que notó algo raro fue aquella misma noche. Al colgar el espejo en su habitación, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La superficie reflejaba todo perfectamente, pero había un ligero retraso. Cuando se movía, su reflejo tardaba apenas un segundo más en imitarla. Lo atribuyó al cansancio y no le dio mayor importancia. Con los días, las cosas se volvieron más inquietantes. A medianoche, el espejo parecía brillar con una luz tenue, como si algo dentro de él intentara salir. En más de una ocasión, Clara juraba haber visto sombras moverse en el reflejo, aunque su habitación estuviera completamente vacía. Los susurros comenzaron poco después. Voces suaves, lejanas, que la llamaban por su nombre. El sueño se volvió un lujo. Clara se despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que alguien la observaba desde el espejo. Intentó cubrirlo de nuevo con una sábana, pero cada noche la tela terminaba en el suelo, arrugada, como si alguien la hubiera arrancado de un tirón. El comportamiento de Clara cambió. Sus amigos comenzaron a notarlo, su risa ya no era la misma, sus ojos estaban opacos, y en el trabajo se la encontraba distraída, mirando fijamente a los espejos del baño. Intentaron preguntarle si estaba bien, pero ella solo sonreía y decía que no era nada. Sin embargo, en casa, la realidad era muy distinta. Clara sabía que algo la estaba observando. Una noche, desesperada, Clara decidió grabar lo que ocurría mientras dormía. Colocó su teléfono apuntando hacia el espejo y se acostó, tratando de convencerse de que todo era producto de su imaginación. A la mañana siguiente, revisó el vídeo con el estómago revuelto. Los primeros minutos mostraban a Clara durmiendo, respirando con tranquilidad. Pero a las 3:15 de la madrugada, algo cambió. En el vídeo, el espejo comenzó a oscurecerse. Una figura alta y delgada emergió lentamente de las sombras, con brazos alargados y dedos huesudos que arañaban suavemente el cristal desde el interior. Pero lo peor no era su aspecto, sino su rostro. No tenía uno. En su lugar, estaba el reflejo de Clara, pero con los ojos completamente negros y una sonrisa torcida que no pertenecía a ningún ser humano. Cuando Clara vio esto, el teléfono se le resbaló de las manos. El pánico se apoderó de ella, pero también una curiosidad enfermiza. Esa noche no durmió. En cambio, se sentó frente al espejo, mirándolo fijamente, esperando que algo pasara. Las horas se sintieron eternas hasta que, finalmente, el reloj marcó las 3:15 de la madrugada. El espejo comenzó a empañarse desde el interior. Una mano se presionó contra el vidrio, dejando marcas de dedos alargados. Clara quiso levantarse y salir corriendo, pero sus piernas no respondían. La figura emergió de nuevo, más clara que nunca. Esta vez, el reflejo de Clara no estaba solo al otro lado. Había más rostros, pálidos y retorcidos, todos sonriendo con la misma expresión macabra. El reflejo de Clara levantó una mano y señaló hacia ella. Luego susurró, pero no con su voz. Era una mezcla de susurros y lamentos, como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo. «Es tu turno», decían. El cristal se agrietó y Clara sintió un dolor punzante en el pecho. No pudo gritar.
No pudo moverse. El espejo absorbía algo más que su reflejo. En ese momento, vio destellos de sus recuerdos proyectados en el cristal. Su infancia, sus momentos felices, todo siendo devorado por aquella oscuridad. El reloj avanzaba sin cesar, pero para Clara el tiempo no parecía existir. Las horas se estiraban como si el espacio mismo se hubiera distorsionado. De repente, la figura del reflejo levantó un dedo y señaló hacia Clara, como si la estuviera invitando a unirse a la oscuridad que emergía de dentro del espejo. Los rostros deformados comenzaron a reír, un sonido sordo que parecía provenir de las entrañas del mismo espejo, llenándolo todo con un eco insoportable. El cristal parecía estar absorbiendo toda la luz del cuarto, creando una oscuridad impenetrable. Clara, paralizada, intentaba apartar la vista, pero era inútil. Un poder invisible la mantenía cautiva frente al espejo. El reflejo de su rostro comenzó a distorsionarse. Sus ojos se agrandaron y su boca se alargó en una sonrisa macabra. El dolor en su pecho aumentó, como si algo le estuviera arrancando el alma, pero no podía mover ni un solo músculo. La habitación se llenó de un frío indescriptible, como si el aire mismo estuviera siendo succionado. A su alrededor, los susurros se hicieron más intensos, más exigentes, pidiendo su alma, su vida. Clara sintió una presión insoportable, como si fuera a ser destruida por dentro. Y, sin embargo, no podía apartar la mirada. Algo la mantenía atrapada, incapaz de escapar de esa extraña prisión de cristal. De pronto, como si una fuerza invisible la hubiera arrastrado, Clara fue lanzada hacia el espejo. Todo su ser fue absorbido por el cristal, y su cuerpo desapareció en el interior del reflejo, dejando solo un vacío helado en su habitación. En ese preciso instante, un estruendo sacudió la casa, pero fue solo un eco lejano, como si el tiempo mismo hubiera sido alterado. A la mañana siguiente, su hermana la encontró sentada frente al espejo. Estaba viva, pero algo en ella había cambiado. Sus ojos eran vacíos, sin brillo. Hablaba en susurros, repitiendo frases sin sentido sobre rostros atrapados y sombras que no dejaban de mirarla. El dolor en su rostro era palpable, como si estuviera perdida en algún lugar lejano, atrapada en una pesadilla interminable. El espejo fue vendido en una subasta tiempo después. Nadie sabe dónde está ahora. Pero si alguna vez encuentras un espejo antiguo con rosas marchitas talladas en el marco, piénsalo 2 veces antes de mirarlo demasiado tiempo. Podrías no reconocer el rostro que te devuelva la mirada, y si escuchas un susurro en tu oído, ya será demasiado tarde. La historia de Clara terminó, pero las leyendas sobre ese espejo se siguen contando, como un aviso para aquellos que se atreven a desafiar lo que se esconde en lo más profundo de los reflejos. Algunos dicen que el espejo sigue esperando a su próximo visitante, alguien lo suficientemente curioso como para acercarse y mirarlo demasiado tiempo. Si alguna vez escuchas que te llaman, no mires hacia atrás. Ya será demasiado tarde. Todo comenzó en una fría noche de invierno. La ciudad estaba cubierta por un manto blanco de nieve que parecía no querer detenerse. Las luces de la calle parpadeaban débilmente, intentando atravesar la espesa neblina. Elisa, una joven de 28 años, había estado trabajando hasta tarde en su oficina, revisando documentos y corrigiendo informes. A esas horas, ya no quedaba nadie en el edificio. Solo ella, acompañada por el sonido del teclado y el ocasional susurro del aire a través de las rendijas de la ventana. Mientras organizaba su escritorio, notó algo peculiar. Unos pasos, suaves pero decididos, resonaban en el pasillo. Miró hacia la puerta, expectante. Nadie había estado cerca de su oficina desde que sus compañeros se fueron. Sin embargo, el sonido persistió. Sin pensarlo, se levantó y caminó hacia el pasillo. Al principio, no vio nada. Solo la luz mortecina de las lámparas de emergencia y el eco lejano de sus propios pasos. Con el corazón acelerado, decidió investigar. Las puertas de las otras oficinas estaban cerradas, algunas con las luces apagadas, otras con la luz tenue de las lámparas de escritorio aún encendidas. Pero nadie en la vista. Tal vez había sido el viento, o quizá alguna de las máquinas que se quedaban encendidas por accidente. Sin embargo, una sensación extraña la invadió. No estaba sola. Esa presencia, aunque invisible,
Parecía acompañarla mientras recorría los pasillos vacíos. El aire se volvía cada vez más frío, y Elisa empezó a sentir un nudo en el estómago. De vuelta en su oficina, intentó concentrarse en su trabajo. Pero algo no estaba bien. La sensación de ser observada no desaparecía, y los susurros, que al principio solo eran vagos, ahora parecían más claros. A su alrededor, el silencio de la oficina era opresivo, pero había algo más, un crujido sordo provenía de las paredes. Algo no estaba en su lugar. Al mirar hacia el rincón más oscuro de la habitación, Elisa vio una figura. No se movía, pero estaba allí, como una sombra contra la pared. El miedo la invadió. Intentó parpadear, convencida de que estaba imaginando cosas. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido, pero el aire se sentía más denso. De repente, las luces comenzaron a parpadear, primero débilmente y luego de manera incontrolable, hasta que todo se apagó. Elisa se encontraba completamente a oscuras. Su respiración se volvió agitada mientras buscaba su teléfono para iluminar el lugar. Pero al encender la linterna del teléfono, la luz no fue suficiente para disipar la oscuridad. El frío la envolvía cada vez más, y los susurros, ahora más cercanos, parecían provenir de las paredes mismas. Intentó moverse hacia la puerta, pero una presencia, invisible pero palpable, parecía bloquear su camino. En la penumbra, vio como una sombra se deslizaba hacia ella, sin una forma definida, como si fuera parte de la propia oscuridad que la rodeaba. Elisa no sabía qué hacer. El miedo la paralizaba, pero algo la impulsaba a salir. Un grito sordo retumbó en su cabeza, como si viniera de lo más profundo de su ser. De repente, la luz de su teléfono parpadeó y se apagó, dejando a Elisa en una oscuridad absoluta. El sonido de sus propios latidos de corazón era lo único que podía escuchar. Pero entonces, en el silencio absoluto, escuchó un susurro, tan bajo que parecía venir de una distancia infinita. «Sal. ¿Sal ahora?» Elisa no podía moverse. Su mente trataba de procesar lo que ocurría, pero no podía. ¿Quién o qué estaba en esa oficina con ella? La figura de la sombra comenzó a moverse, flotando hacia ella, más rápida de lo que cualquier ser humano podría ser. El miedo era tan grande que su cuerpo comenzó a temblar. Finalmente, con todas sus fuerzas, dio un paso atrás, tropezando con la silla de su escritorio, y cayó al suelo. El sonido de su caída resonó en la habitación vacía, amplificado por la atmósfera espesa y tensa. El frío se hizo más insoportable. Elisa podía ver su respiración como vapor en el aire, y el sonido de sus latidos se hacía cada vez más fuerte en sus oídos. Al levantarse, vio la sombra más cerca. Ya no era solo una figura en la oscuridad, ahora tenía una forma, aunque su rostro era borroso, difuso, como si estuviera cubierto por una niebla espesa. Elisa, con el corazón en la garganta, tomó una respiración profunda y corrió hacia la puerta. Al girar la manija, ésta se atascó. Los susurros la rodeaban, cada vez más intensos, hasta que los oyó con claridad: «No saldrás de aquí, no puedes escapar». La sombra, ahora claramente visible, estaba frente a ella, bloqueando la puerta con su presencia. Elisa sentía el peso de la oscuridad que la rodeaba, un peso físico, como si algo o alguien estuviera empujándola hacia el suelo. La figura se acercó aún más, y aunque intentaba gritar, las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. De repente, la sombra extendió una mano hacia ella, como si fuera a tocarla, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió violentamente. Era como si algo en su interior hubiera roto, un resquebrajamiento en la realidad. Elisa corrió fuera de la oficina sin mirar atrás. Con el aire gélido golpeándole la cara, su mente solo tenía una palabra: escapar. Corrió por el pasillo, sin importar las escaleras, sin preocuparse por la salida. Solo quería salir de ahí. Finalmente, llegó a la entrada principal del edificio. Al abrir la puerta, el aire fresco la envolvió, pero al mirar atrás, la luz de la oficina estaba apagada, y todo parecía estar en un absoluto silencio. Elisa se quedó de pie, respirando con dificultad, observando la oscuridad del edificio. En ese momento, algo en su interior le decía que no estaba sola. Algo había salido de allí, y no se iría tan fácilmente. Los días siguientes fueron una pesadilla para Elisa.
Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella sombra, sentía la presencia que la había acechado. No importaba dónde estuviera, no importaba cuántos lugares nuevos visitara. La sensación de estar siendo observada la perseguía. Algo había cambiado en ella. Ya no podía dejar de mirar las sombras, ni siquiera en su propia casa. Una noche, al despertar de una pesadilla, se levantó y fue hacia el espejo. Al mirarse, no vio su rostro, sino una figura desfigurada, sombría, que sonreía desde su reflejo. Elisa no pudo soportarlo. En un impulso irracional, rompió el espejo. La sombra, con su mirada vacía y oscura, desapareció en el reflejo roto, dejando atrás solo el eco de una presencia que jamás la dejaría en paz.